Canciller, usted está llegando de una reunión del Grupo de Lima que ocurrió en Ottawa, la capital de Canadá. ¿Qué pasó ahí? Muchas cosas, Moisés. En primer lugar entró Venezuela, el Grupo de Lima. Hoy en día Venezuela, la Venezuela de Juan Guaidó, hace parte del Grupo de Lima. En segundo lugar, se emitió una declaración como nunca se había hecho, de gran integralidad. Ahí se tocan en esa declaración asuntos que nunca se habían tratado en declaraciones anteriores del Grupo de Lima. En tercer lugar, asistieron otros protagonistas en calidad de invitados también a la reunión. Eso lo que quiere decir es que tenemos un Grupo de Lima fortalecido, tenemos un tratamiento de más asuntos en las declaraciones del Grupo de Lima y empieza naturalmente a verse en concreto lo que es el respaldo al gobierno del presidente Guaidó con la presencia de otros países e instituciones. Denos un ejemplo de esas decisiones concretas que impactan directamente, que son fáciles de entender. Pedir al ejército de Venezuela que reconozca y apoye al presidente Juan Guaidó. El día de hoy me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de la Fuerza Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó. Me dirijo ante ustedes para informarles que desconozco la autoridad irritada y dictatorial de Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Insistir en la necesidad de avanzar en la protección de activos que han sido de los cuales se ha apoderado la dictadura o están en manos de la corrupción. Insistir en el papel que tiene que jugar la señora alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el caso de Venezuela. Michelle Bachelet. Michelle Bachelet. Recordar que cualquier iniciativa política o diplomática debe estar dirigida a apoyar a Juan Guaidó y el itinerario que él ya definió, de manera que se trata de una declaración, Moisés, verdaderamente sustancial. ¿Y qué pasa si los escépticos dicen, sí, ustedes pidieron al ejército, a las Fuerzas Armadas de Venezuela que no intervengan, pero qué pasa si los ignoran? No, lo fundamental es pensar en positivo. Lo fundamental es seguir construyendo sobre lo construido. ¿Cuándo había habido un presidente interino en Venezuela en estas circunstancias? ¿Cuándo había recogido ese presidente encargado el apoyo de más de 40 países? ¿Cuándo se habían dado las circunstancias que había estado buscando insistentemente la oposición? Estamos en un momento de acción, de optimismo y de esperanza. ¿Colombia estaría dispuesta a darle asilo y amnistía al general Padrino López, el ministro de la Defensa de Venezuela? Esas son decisiones que tiene que tomar el señor presidente Juan Guaidó. Y él ha venido ofreciendo amnistías. Lo ha dicho de manera constante. ¿Cuál es la posición de Colombia como miembro que es del Grupo de Lima? Apoyar al presidente Juan Guaidó en los pasos que él considere necesarios para darle lugar a la transición y a la convocatoria de elecciones. ¿Qué cosas concretas podrá ver el público, la gente, en las próximas semanas como resultado de su reunión? Más apoyos, más apoyo internacional. Vamos a desplegar una acción mucho más dinámica. Vamos a ponernos en contacto con otros países del mundo. Vamos a ponernos en contacto con naciones en otros continentes. Aquí de lo que se trata es de que el apoyo internacional crezca, de que el pueblo siga manifestándose contra la dictadura y de que todos los actos de gobierno de Juan Guaidó se vayan consolidando. Seguimos conversando con el canciller de Colombia, Carlos Olmes Trujillo, sobre la crisis en Venezuela, en esta edición especial de Efecto Naim. Como usted sabe, la Comunidad Europea ha creado una nueva organización que se llama un Grupo de Contacto de Países Europeos. ¿Qué es eso? Yo tengo la impresión siguiente, Moisés. Yo creo que el grupo de contacto era una cosa cuando se concibió y otra cosa es hoy. Es decir, el escenario cambió. El objetivo de este grupo de contacto, que estará coordinado por la Unión Europea, es tener un plazo limitado de 90 días para determinar la actuación común entre actores internacionales clave sobre la situación en Venezuela y así buscar una salida pacífica y democrática a la crisis. Cuando se planteó el grupo de contacto no se sabía exactamente cuántos países miembros de la Unión Europea reconocerían a Juan Guaidó. Hoy ya sabemos, son más de 20. Cuando el grupo de contacto se concibió, Venezuela no hacía parte del Grupo de Lima, hoy hace parte del Grupo de Lima. De manera que el llamado a todos los grupos y a todas las iniciativas es el siguiente. Aquí lo que hay que hacer,
sin vacilaciones ni dilaciones, es apoyar a Juan Guaidó y el itinerario que él ha definido. Fin de la usurpación, transición y convocatoria de elecciones. Pero la señora Mogherini, que es la ministra de Relaciones Exteriores de Europa, ha dicho que ellos necesitan 90 días de deliberaciones para ir promoviendo, impulsando un proceso de diálogo. Las circunstancias hoy son otras. Hay una dinámica política en marcha y lo que se requiere para efecto de avanzar hacia el propósito común de la convocatoria de elecciones es apoyar ya a Juan Guaidó y apoyar su itinerario. Canciller, usted tiene experiencia en la política europea, en la política internacional de Europa. Usted vivió en Bruselas, conoce, tiene una amplia red de contactos y vínculos con la diplomacia europea. Y estamos observando esta contradicción que hay en la cual los jefes de Estado de Europa reconocen al nuevo gobierno de Venezuela de Juan Guaidó, pero la comunidad europea, la Unión Europea, representada por la señora Mogherini, simplemente no lo ha hecho. Entonces estamos viendo la burocracia de Bruselas enfrentada a los jefes de Estado de Europa con visiones completamente diferentes de qué es lo que hay que hacer en Venezuela. Moisés, yo lo que veo es la dificultad del proceso de concertación entre 28 países, pero veo con toda claridad que la corriente mayoritaria va en el sentido de reconocer a Juan Guaidó y de apoyar el itinerario que él mismo definió. ¿Qué me lleva a hacer esta afirmación? Mire usted la resolución en el Parlamento Europeo. Esa resolución fue aprobada con una inmensa mayoría de votos y en esa resolución el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó y además plantea otras acciones necesarias. Mire usted cuántos países han reconocido ya a Juan Guaidó. Cerca de 20, si no más. De manera que usted lo que ve ahí es un proceso que avanza en la dirección apropiada y que poco a poco llegará a un punto en el cual exista unanimidad. Eso es lo ideal. Si hay o no un país que no desee actuar de la misma manera, seguramente eso puede presentarse. Pero lo que no se puede desconocer es que la corriente mayoritaria va en el sentido de apoyar a Juan Guaidó y apoyar su itinerario. Usted viene de conversar con el señor Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿De qué hablaron? Hablamos de Venezuela, básicamente. Hablamos de Venezuela y hablamos de la próxima visita del presidente Duque a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo con los Estados Unidos en esta materia? Tenemos el mismo propósito, tenemos la misma visión y estamos coordinando acciones permanentemente. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta circunstancia? Más presión política, económica y de todo tipo, recoger más apoyos para efecto de que brille nuevamente la democracia y la libertad en Venezuela. Estamos aquí para pedirle a todas las naciones que apoyen las aspiraciones democráticas de los venezolanos, quienes intentan liberarse del Estado mafioso e ilegítimo del expresidente Maduro. Pero hay un punto de desencuentro entre los países de América Latina, el Grupo de Lima y Estados Unidos, con respecto a la intervención militar. Los países del Grupo de Lima reiteran su apoyo a un proceso de transición pacífico a través de los medios políticos y diplomáticos, sin el uso de la fuerza. El Grupo de Lima ha repudiado, rechazado y no acepta la intervención militar. En cambio, los Estados Unidos y sus funcionarios, incluyendo el presidente Trump, constantemente dicen, insinúan, todas las cartas están sobre la mesa y no han rechazado la intervención militar. De hecho, el señor Bolton, el jefe, el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, apareció con el famoso bloque en la mano donde hablaba de 5.000 efectivos militares en la frontera con Colombia. ¿Qué es eso? Los Estados Unidos tienen su propia visión sobre este tema. Lo conversé también con el señor Bolton. No hay ningún plan de acción militar inmediata. Sin embargo, los Estados Unidos mantienen las opciones abiertas. La posición del Grupo de Lima es acción política, acción diplomática y solicitarle al ejército de Venezuela, esto es fundamental, solicitarle al ejército de Venezuela que apoye a su presidente legítimo, que es el señor Juan Guaidó. Ese es un llamado central que hizo el Grupo de Lima en su última reunión, de manera que las cosas van avanzando bien y hay una masa crítica de apoyo que está creciendo a Juan Guaidó.
Sin embargo, ¿qué debería hacer un general venezolano cuando lo oye a usted hablar y después oye hablar a los voceros de Rusia, a los voceros de China, a los voceros de Turquía, de Cuba, donde repudian todo lo que está ocurriendo allá a Juan Guaidó y solo reconocen a Maduro como presidente de Venezuela? ¿Qué debe hacer un general, un almirante venezolano frente a esa disyuntiva? Ese general debe mirar lo que está sucediendo hoy como el pasado. Ese general debe ayudar a construir futuro con Juan Guaidó. Ese general tiene que ayudar a abrirle el camino a la ayuda humanitaria que va a beneficiar a su propio pueblo. Ese general tiene que convertirse en protagonista de la nueva etapa de la vida del país y eso lo logrará ese general venezolano, él y toda su familia, apoyando la ayuda humanitaria, apoyando a Juan Guaidó y apoyando la democratización de Venezuela. ¿Han tenido ustedes conversaciones, usted canciller, ha tenido conversaciones con funcionarios rusos o chinos? He conversado, yo he tenido diálogos con Rusia, he tenido diálogos con China, le he hecho reflexiones a mis colegas con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Lo he hecho con respeto, pero también lo he hecho con claridad toda vez que ya está definida y es pública la posición del Grupo de Lima del cual hace parte Colombia. La ayuda humanitaria se ha vuelto un tema crítico, importante. Es una emergencia que tiene ya tiempo y que cada día se hace peor. Se han estado estableciendo puntos de concentración de ayuda humanitaria en las fronteras de Colombia, en Brasil, en algunas islas del Caribe. ¿Cuál es el plan? El plan es coordinar las cosas de manera que la ayuda humanitaria le llegue a quien la necesita. ¿Quién la necesita? El hermano pueblo de Venezuela. Tenemos además hoy una circunstancia distinta. El régimen dictatorial de Maduro mantuvo las puertas cerradas para la ayuda humanitaria. El presidente Juan Guaidó las abrió. De manera que estamos trabajando sobre la base de las puertas abiertas del nuevo gobierno, del gobierno de la esperanza en Venezuela que preside Juan Guaidó. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim con el canciller de Colombia, Carlos Olmes Trujillo. El presidente Maduro y sus voceros, Diosdado Cabello y otros, han dicho que ellos no van a aceptar que entre ellos la llaman la invasión, que es una invasión disfrazada de ayuda humanitaria, que detrás de estos camiones cargados de comidas, medicinas, están las tropas de Estados Unidos invadiendo a Venezuela y que ellos no lo van a permitir y que las Fuerzas Armadas venezolanas van a repeler esta invasión humanitaria. Estamos hablando de medicinas. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de medicinas para quienes lo necesitan, estamos hablando de alimentos para quienes lo necesitan. Lo que hay que hacer es que esas puertas estén abiertas. El pueblo venezolano está anhelante de esa ayuda humanitaria y eso es lo que Colombia, conjuntamente con otras naciones, está ayudando a coordinar para efecto de satisfacer ese reclamo legítimo. ¿Qué podría hacer Colombia si efectivamente el gobierno de Maduro y sus Fuerzas Armadas impiden la entrada de ayuda humanitaria y termina habiendo una enorme concentración de inventarios de comida y de medicinas en lugares donde hay mucha pobreza, donde los colombianos podrían decir, bueno, ya que no van para Venezuela, dámelos a mí? Moisés, la ayuda humanitaria llegará. El anhelo de un pueblo decidido a recuperar democracia y libertad no lo contiene nadie, mucho menos una dictadura que ya, desde el punto de vista de las características de ese régimen, es un cadáver insepulto. Esa ayuda va a llegar y nosotros, los colombianos, conjuntamente con otras naciones, vamos a ayudar a que llegue. Este es el momento de la acción, este es el momento de las oportunidades y es el momento de la esperanza para los venezolanos. Esa visión no la comparten ni México ni Uruguay, por ejemplo. Ellos han dicho que ellos prefieren mantenerse fuera del activismo y buscar un rol de mediador. ¿Qué piensa usted de eso? Es que aquí no hay ninguna mediación que hacer en este momento. El fenómeno político es absolutamente incontenible en Venezuela. Hay un presidente, hay más de 40 países que han reconocido a Juan Guaidó. Estamos frente a un proceso irreversible y yo tengo la certeza de que en el futuro vamos a trabajar en acciones concretas con todos los países de la región. Ese es el anhelo que tenemos. ¿Por qué un país de la región se va a negar a contribuir a que la ayuda humanitaria llegue? ¿Por qué un país de la región se va a negar a construir el proceso electoral para efecto de que el pueblo venezolano
pueda manifestarse libremente. Hay muchas acciones concretas que serán la conclusión de este proceso en el cual esos países hermanos, estoy seguro de que contribuirán. Se calcula que cerca del 10% de la población de Venezuela salió del país. Y de ese 10%, un porcentaje muy importante, se estima que cerca de 1 millón están en Colombia. Colombia los ha recibido con los brazos abiertos, con una fraternidad, una generosidad, una humanidad que es realmente un ejemplo para el resto del mundo. Mientras que en Europa se cierran las puertas, se maltratan a los inmigrantes, se discrimina contra ellos, se les trata de expulsar, Colombia los ha acogido con los brazos abiertos y con un enorme corazón. Y eso es un gesto que los venezolanos nunca olvidaremos. ¿Por qué? ¿A qué se debe que Colombia haya sido tan generosa, tan especial? ¿Qué tiene Colombia que no tienen otros países que discriminan y rechazan a los refugiados? Esa es la política que fijó el presidente Duque. El presidente me dijo, ministro, vamos a tratar el fenómeno de la migración con sentido humanitario, con sentido de solidaridad y también, Moisés, con sentido de gratitud histórica. En el pasado fueron muchos los colombianos que se trasladaron a Venezuela en búsqueda de un porvenir mejor. Y estamos actuando de esta manera, construyendo una respuesta regional a la crisis migratoria, porque esto no es una crisis para Colombia, es una crisis para toda la región, y es una crisis en términos globales, por el número de venezolanos que han salido de su país. Por eso respondió con tanta diligencia que agradecemos el sistema de Naciones Unidas y ahora están trabajando muy activamente en la ayuda para efecto de coordinar acciones multilaterales dirigidas a atender la crisis migratoria. Ayúdenos a entender cómo puede ocurrir este escenario positivo que creo que muchos deseamos, que es la salida de Nicolás Maduro y de su gobierno, y la apertura de un proceso de democratización de Venezuela, donde se convocan elecciones libres y limpias, donde la democracia, la libertad de expresión, la ausencia de presos políticos empieza a ser una realidad cotidiana. Descríbanos eso. ¿Cómo se llega ahí? Recuerde la historia, Moisés. Mire usted cómo el muro de Berlín un día cualquiera se derrumbó por la fuerza emocionante de la gente que quería libertad sin un tiro. Mire usted cómo se acabó la Unión Soviética en un proceso que se produjo por una acumulación de anhelo de libertad y de democracia. En Venezuela está pasando lo mismo. Ese muro que construyó el régimen dictatorial ya se acabó. Los venezolanos derrumbaron ese muro y ahora tenemos que actuar juntos para construir la nueva etapa de Venezuela apoyando a Juan Guaidó y su itinerario. Canciller, le quiero dar la oportunidad de que usted se dirija a Nicolás Maduro. Háblele. Nicolás Maduro, es hora de que se vaya. Su tiempo llegó al final. La dictadura se acabó. El pueblo venezolano requiere democracia y libertad. Lo ha demostrado y el mundo entero está apoyando ese deseo de democracia y libertad de los venezolanos. Salga de Venezuela y permita que la democracia y la libertad vuelvan a brillar en su país. Como venezolano, por supuesto, yo comparto esa esperanza. Ojalá se nos dé. Y gracias por su ayuda, canciller. Moisés, querido, trabajemos mucho. El momento está cerca.